¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos los que se están integrando a esta transmisión especial de la Dirección General del Bachillerato. Les agradecemos que estén uniéndose a este webinar que es parte de el conjunto de actividades que la Dirección General del Bachillerato ha preparado para conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia. Les agradecemos que estén ya presentes aquí con nosotros. Al igual que en otros eventos, vamos a brindar solamente un par de minutos a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión, que lo están haciendo desde las distintas partes de la República, a todos los que están haciéndolo desde un horario diferente al del centro del país, darles la oportunidad para hacerlo con toda tranquilidad y que puedan seguir el evento desde su inicio. Simplemente les rogamos brindarnos un par de minutos. Ya está por aquí nuestro invitado del día de hoy, ya tenemos la presencia del maestro Alejandro, que va a hacer también la presentación oficial. Solamente esperaríamos un par de minutos y dar tiempo a que todos los que están integrándose a nuestra transmisión lo puedan hacer con calma. Tanto si lo están haciendo ya, si tienen la posibilidad de hacerlo desde sus planteles, lo están haciendo desde sus casas, les agradecemos mucho que estén ya aquí con nosotros. Simplemente daremos un par de minutos para que todos puedan integrarse en la transmisión desde el principio y si están haciéndolo, tengan oportunidad de entrar al canal, poder visualizar el evento desde su principio sin perderse ninguno de los detalles. Esperaremos solamente un minuto más, me parece que para poder empezar nuestro evento del día de hoy. Mientras tanto, pues agradecerles a todos los que vemos que ya están integrándose a la transmisión de todos los estados que están mencionándonos. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. En un minuto comenzamos. Ok. Me parece que son las 11 con 5 minutos. Podemos empezar nuestro evento del día de hoy. Muy buenos días a todos. A nombre de la maestra María de los Ángeles Cortés Basurto, directora general del Bachillerato, les damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar del ciclo preparado por la DGB para conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia. El día de hoy tenemos preparados para ustedes este seminario con el tema La justicia y los derechos tras la independencia de México. Contamos con la presencia del maestro Alejandro Rangel. Él es nuestro subdirector de modelos pedagógicos y recursos didácticos. Él nos hará la bienvenida y la presentación oficial de nuestro seminario del día de hoy. Adelante, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues antes que nada, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá vayan tratando de viralizar la liga y que se llene esto de espectadores. Como decía Samuel, bueno, pues lo primero es mencionar que estos eventos que estamos programando son a raíz del 200 aniversario de la independencia de México y también en conjunto con la nueva filosofía de la escuela mexicana, ¿no? La nueva escuela mexicana tiene la intención de impulsar o de tener como su eje principal acerca de la historia, un concepto que es conciencia histórica. Y la conciencia histórica, para no entrar en cosas tan extrañas, es muy simple y la verdad el concepto hay que abrazarlo, entenderlo rápido y verán que es bien importante tenerlo presente. Sencillamente se trata de que resignifiquemos la enseñanza de la historia, que resignifiquemos lo que significa la historia en nuestras vidas cotidianas, lo que significa la historia en la vida de los estudiantes y en la vida de las instituciones públicas también, ¿no? La historia tendría que, la intención es que la historia retome esa carga de dar significado al presente, esa carga de conceptual, esa carga de ideas y que también está relacionado con toda la forma de vida, ¿no? De un país. La transformación de la enseñanza de la historia puede ir a que nuestros jóvenes
dejen de sentirse que no pueden contra algunos extranjeros, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. O sea, ¿por qué tendríamos que pensar que tenemos que tener miedo de competir con extranjeros, con norteamericanos, con rusos, con chinos, con quien sea? Tenemos todo, los mexicanos, para poder resolver problemas, para poder convivir con otras naciones, para poder aprender de otras naciones, pero siempre desde un sentimiento de igualdad, ¿no? Los sentimientos de la nación son importantes, son lo que nos configura como comunidad, y entonces la conciencia histórica, impulsarla, transformar la enseñanza hasta que deje la historia de ser una asignatura en donde haya que aprender principalmente fechas y nombres de gente que ni conozco, a que sea más bien un espacio en el que entienda por qué las cosas son como son el día de hoy y qué es lo que tengo que evitar hacer para no, digo, que sí, qué es lo que hay que evitar hacer para no cometer errores que ya cometimos, ¿no? En fin, pues sin más, a nombre de nuestra directora general, la maestra Ángeles Cortés Basurto, y de nuestra directora de coordinación académica, la maestra Ishel Valencia, pues les agradecemos, les damos la bienvenida, y sin más, pues continuamos con el evento. Muchas gracias, Samuel, adelante. Gracias, maestro, y muchas gracias por esta presentación que nos hace. Únicamente añadir a lo que nos ha comentado el maestro Alejandro Rangel, justamente otro de los ejes que han guiado este conjunto de seminarios que hemos preparado para todos ustedes ha sido elegir temas que en general no se tocan cuando se revisan estos temas, novedosos, innovadores en sus perspectivas, y que rescaten precisamente este hecho tan importante de la consumación de la independencia, que en general recibe menos atención que el inicio de la gesta misma, que hace unos días cumplió un aniversario más. Al mismo tiempo, buscamos que este contacto de nuestros estudiantes con jóvenes investigadores los acerque al quehacer y a la labor que el historiador lleva a cabo, acercarlo a su labor cotidiana, a los temas que trabaja y a la forma en que se acerca a su objeto de estudio. Esperamos que todos los estudiantes, las estudiantes que nos siguen, puedan aprovechar la experiencia, el conocimiento que nuestro invitado va a compartir el día de hoy con nosotros. Antes de empezar, simplemente mencionarles que el chat de nuestra transmisión se encuentra abierto. A través de él pueden hacernos llegar todas sus preguntas, sus comentarios. Hay un conjunto de colaboradores de la Dirección General del Bachillerato que está al pendiente de todas sus participaciones, además de mencionarnos desde dónde nos siguen, el subsistema en el que nos están acompañando, la localidad en la que están siguiendo nuestra transmisión. Pues también participen enviando preguntas, haciendo comentarios, cualquier inquietud que les surja pueden plasmarla, y nosotros, por supuesto, se la haremos llegar a nuestro invitado el día de hoy. Los invitamos a utilizar pues esta herramienta para también interactuar con nosotros. Como recordarán, en nuestra sesión pasada, de la mano de nuestro invitado, se revisó las transformaciones que sufrió durante el proceso de independencia una de las instituciones novohispanas más importantes, como fue la moneda. Tuvimos una importante charla alrededor de los temas de la moneda durante los últimos años de la colonia y los primeros años de vida independiente, y hoy vamos a revisar otra institución fundamental, como es todas las dedicadas a la impartición de justicia. Para esto contamos con la presencia del doctor Emanuel Heredia González. El doctor Manuel Heredia González obtuvo el doctorado en Historia por el Colegio de México, ha colaborado en distintos proyectos de investigación y publicado sobre temas de historia de México durante el siglo XIX. También ha impartido conferencias en instituciones educativas de nivel superior, como la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis titulada El Poder Judicial en México durante la Primera República Central, 1836-1843, obtuvo recientemente el Premio de Investigación Doctoral en Historia del Derecho en América Latina por la importante editorial Tirán lo Blanche. Le agradecemos mucho al doctor Emanuel Heredia que esté con nosotros y comparta con nosotros esta parte de la mañana. Y sin más, para no retrasar su participación, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta bienvenida. Antes que nada, agradezco a todo el equipo de la Dirección General del Bachillerato por su amable invitación para participar en este ciclo de conferencias en conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia de México. En especial a los maestros Eric Fuentes y Alejandro Rangel. También agradezco a todas las personas encargadas de posibilitar y conducir la presente transmisión, así como a los maestros, maestras, a los estudiantes que nos acompañan. En la conferencia anterior, como ya se ha comentado, tuvimos oportunidad de conocer importantes procesos económicos, fiscales y monetarios que ocurrieron durante el proceso de independencia, los cuales tuvieron repercusiones significativas para México a lo largo del siglo XIX. En esta ocasión, la charla que nos reúne trata sobre dos cuestiones que también resultarían fundamentales para México desde la consumación de la independencia y hasta nuestros días: la justicia y los derechos. Debido a las características de la charla, en esta exposición únicamente se señalarán y comentarán algunas de las líneas principales de un largo y complejo proceso que inició a comienzos del siglo XIX en el orbe hispanoamericano, que estaba integrado por las posesiones de la monarquía española en América. La transición de las denominadas sociedades de antiguo régimen a los regímenes constitucionales modernos. En el caso de México, puede plantearse que una vertiente significativa de este proceso comenzó en septiembre de 1810, con el movimiento armado de la independencia del Virreinato de la Nueva España, y terminaría con la promulgación de la Constitución de 1857, la cual consagró al juicio de amparo como la gran institución jurídica mexicana para la protección de los derechos de los habitantes. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pero en lo que respecta a la justicia y los derechos, ¿qué significó esta transición de una sociedad de antiguo régimen a un régimen constitucional moderno? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a comentar a continuación una serie de mapas que dan cuenta de la visión, de las distintas visiones que existían sobre el territorio en esa época. Primero que nada, hay que entender que, a diferencia del territorio actual de la República Mexicana, conformada por divisiones y subdivisiones político-administrativas uniformes y claramente delimitadas, que son las que conocemos, como son la federación, los estados, los municipios, durante el tiempo de la dominación de la monarquía española, sobre la que tradicionalmente ha sido conocida como colonia, hasta cierto punto es mejor referirse como virreinato de la Nueva España, existieron distintos órdenes territoriales. Estos órdenes territoriales agrupaban a su vez diversas jurisdicciones que en muchas ocasiones se traslapaban y eran de distinto carácter: gubernativo, eclesiástico, militar y judicial. En este sentido, a muy grandes rasgos, podemos entender a estas jurisdicciones como este espacio territorial en el cual las distintas autoridades, corporaciones que integraban el virreinato de la Nueva España ejercían su autoridad de manera concreta. Y en este mapa, denominado División Antigua, las provincias y los reinos, podemos ver cómo en ese momento el virreinato de la Nueva España se integraba por distintas subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, el Reino de México, el de Nueva Galicia, que ahí están señalados. Este mapa, digamos, es de algún modo como el virrey y la Real Audiencia de México, las máximas autoridades gubernativas, veían al virreinato. Si pasamos al siguiente mapa, nos refleja la división eclesiástica de este mismo territorio del virreinato de la Nueva España, pero esta vez vista a través de las divisiones de carácter religioso o espiritual que tenían como propósito esta idea de evangelización de las almas, que fue uno de los fundamentos jurídicos más importantes de la conquista. Y en este caso, como el virreinato se divide en distintos obispados, además de que existían
órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, etc. Esta es, digamos, la visión de las autoridades religiosas. Si pasamos al siguiente mapa, podemos ver la línea de presidios que existió, que eran, los presidios eran una suerte de ciudades, guarniciones militares que se establecieron en la entonces frontera de la Nueva España con otras posesiones coloniales de otros imperios, como por ejemplo los de Francia, Inglaterra, y que posteriormente, digamos, estarían próximas a las colonias que conformarían los Estados Unidos, ¿no? Esa es, hasta cierto punto, la visión de las autoridades militares sobre el territorio, ¿no? Si pasamos al siguiente mapa, podemos ver la división en audiencias del territorio de la Nueva España. Y esto es muy importante destacarlo. En materia del conocimiento de los litigios de carácter ordinario, fueron dos grandes instituciones las que rigieron sobre el territorio. La Real Audiencia de México, que fue la primera en fundarse desde el siglo XVI, y posteriormente, mucho tiempo después, se establecería la Real Audiencia de Guadalajara. Es importante destacar que estas dos autoridades, además de funciones propiamente judiciales, tenían otras de carácter gubernativo. Además, las dos audiencias se encargaban de una cuestión que resultaría fundamental para las décadas siguientes de México tras la independencia, que era la examinación de todas aquellas personas que pretendían ejercer como letrados, como abogados. Es decir, además de una formación universitaria que también transcurría por académicas teórico-prácticas, digamos, estos aspirantes a ejercer la abogacía tenían que ser examinados por estas dos grandes instituciones. O sea, no importaba desde cuál fuera el origen de estas personas, había gente, digamos, de las otras provincias que necesariamente tenía que acudir al centro del país para poder estudiar y examinarse como abogados, cuestión que es completamente diferente a hoy en día. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, un poco para entender cómo funcionaba esta gran sociedad del antiguo régimen, que es completamente diferente a la sociedad en el sentido de que la entendemos hoy día y que se encuentra organizada. En primer lugar, hay que destacar que era una sociedad basada en el derecho natural y fincada en la creencia de un orden trascendente. Es decir, desde esta concepción, desde el propósito mismo de la conquista fue, digamos, esta justificación de evangelizar al nuevo mundo, es decir, llevar la fe católica a estos neófitos indígenas. Y desde esta concepción, que se relaciona mucho con los planteamientos de muchos de los pensadores griegos como Aristóteles o los tratados de medicina, se concebía a la sociedad como un gran cuerpo. Incluso en muchas ocasiones se hacía el símil del mismo cuerpo humano. Es decir, a la cabeza de ese cuerpo se encontraba el monarca, que ejercía una autoridad desde una elección divina. Es decir, su autoridad emanaba desde una sanción que era más allá de este orden terrenal, ¿no? Y sobre eso fundaba su autoridad. Ahora, más abajo existían otras corporaciones, cada una de las cuales desempeñaba una función en este gran cuerpo que era la sociedad. Unos, digamos, después de esta monarquía, una suerte de nobleza, por llamarlo en rasgos muy generales. También otro grupo que eran los guerreros, otros los labradores. Es decir, debemos de entender que esta sociedad funcionaba a través de corporaciones en las cuales se insertaban los individuos. Y por eso este mismo sistema de castas
que hemos visto, pues digamos, en muchos libros de texto, o todas estas combinaciones que incluso se hacían entre la mezcla de los individuos, ¿no? Porque había una distinción que era fundamental entre aquellos que eran españoles, criollos, mestizos, castas, esclavos, ¿no? Y esta condición era dado por lo que se concebía como el mismo derecho natural, por una cuestión propia de la naturaleza. Cada ser humano se insertaba en uno de estos grupos desde el nacimiento, ¿no? Y no existían estas posibilidades de cambio como sucede en las sociedades de hoy día. En este sentido, se incluye ya un listado de muchos de los tribunales que existieron, sin embargo, no todos, de las distintas corporaciones que integraban la sociedad. Estaba sobre todo, digamos, la Real Audiencia de México, que era el máximo tribunal del virreinato de la Nueva España. Como se ha mencionado, además de las funciones propiamente jurisdiccionales, digamos, judiciales, ejercía funciones gubernativas. Por ejemplo, en casos muy delicados o de crisis, se asociaba hasta cierto punto con la Real Audiencia y se conformaba el Real Acuerdo, una toma de decisiones que prácticamente contaba por ese mismo proceso con sanción real. Ahora, también conocía en primera instancia en la Ciudad de México y su comarca, también de la jurisdicción ordinaria y las apelaciones que podrían existir entre distintos órganos de justicia, ¿no? Que podían ser de muy distinto tipo. Hay que entender que en este momento igual no existía como hoy día una concepción de que la justicia necesariamente tenía que ser impartida por profesionales, es decir, por letrados o abogados que tuvieran, digamos, esta formación universitaria y años de experiencia en el ejercicio de su profesión. Una de las críticas precisamente que ocurrirían en años posteriores es que precisamente para garantizar una recta, imparcial y eficaz administración de justicia debía ser encomendada a estos letrados. Ahora, la Real Audiencia de Guadalajara, por ejemplo, era el máximo tribunal de la Nueva Galicia y ejercía esta jurisdicción sobre ese territorio, en el cual no conocía ni la Real Audiencia de México. Ahora, existía un tribunal del Santo Oficio, en el cual estaba encargado de procesar asuntos de fe de españoles, criollos, mestizos y castas. Ojo, solamente de estos, porque en el caso de los indígenas, al ser considerados como neófitos, es decir, nuevos en esta fe, hasta cierto punto se planteaba que se les debía dar ciertas consideraciones especiales y por ello había un juzgado general de indios que conocía de los negocios y causas de la población indígena. Existió también un tribunal de la Acordada que estaba encargado de la persecución y juicio sumario de ladrones, de los salteadores de caminos. También los consulados de comerciantes, que eran estas corporaciones que agrupaban a los mercaderes, tenían sus propios tribunales. Y este tipo de justicia apareció sobre todo por la necesidad de que los giros del comercio o mercantiles requerían de gran agilidad. Los comerciantes evitaban recurrir o acudir a la justicia ordinaria por sus procesos y trámites muy demorados. Y se les va a reconocer, digamos, esa jurisdicción especial. También existió un Real Tribunal de Minería de la Nueva España, que era la resolución de asuntos de carácter mineros, y un provisorato, que era un tribunal eclesiástico ordinario, que resolvía de litigios de carácter religioso. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay que entender que a finales del siglo XVIII ocurriría un cambio fundamental en esta concepción y funcionamiento de las sociedades de antiguo régimen, que es la aparición del individuo en esta escena política y social bajo un nuevo régimen constitucional. Para ello tuvieron mucho peso las que la historiografía denomina como las revoluciones atlánticas. Revoluciones atlánticas
porque sucedieron en este gran espacio o ámbito que es del Océano Atlántico, en el cual hubo gran conexión entre diversos territorios, es decir, transmisión de ideas, de saberes, de nuevos planteamientos, que incluso eran considerados subversivos por los imperios y las monarquías. En este sentido, la monarquía española era una de las que más vigilaba esto, porque sobre todo a través de la Inquisición, pero igual a través de distintas disposiciones, estableció prácticamente la prohibición, salvo solicitud expresa que fuera aprobada, de la migración de extranjeros a las posesiones. Claro, en la práctica esto no era así, ¿no? O sea, muchísima gente llegaba y se establecía en las distintas posesiones, pero sí había esta voluntad de control. Y en ese sentido hay unos precedentes muy importantes que son el de la Revolución de Estados Unidos, sobre todo a través de, digamos, esta Bill of Rights, que sucede sobre todo la primera en Virginia, pero que luego las otras colonias empiezan a imitar, que es el reconocimiento de ciertos derechos, ciertas prerrogativas, ciertas garantías de las cuales debían de gozar todos los habitantes por el solo hecho de ser individuos. Es decir, se rompe con esta idea corporativa de la sociedad que funcionaba, como hemos visto, a través de distintos cuerpos, para dar paso a esta idea de la igualdad entre las personas. Como vemos, esto sobre todo tendría mayor desarrollo a nivel, digamos, de expansión universal con la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es tan importante que incluso en la misma organización de la ONU se tuvo esta declaración como uno de los pilares o referentes básicos en cuestión de derechos humanos. Ahora, algo que es muy importante señalar es que si bien hay, digamos, estos cambios en el reconocimiento de los derechos, prerrogativas y garantías de los individuos, también tuvo alcances muy limitados. Por ejemplo, cuando se menciona la Declaración de los Derechos del Hombre, es en sentido literal, porque, por ejemplo, las mujeres no tenían, digamos, esta posibilidad de participación en los espacios públicos. También, por ejemplo, en Estados Unidos, que siguió existiendo incluso hasta tiempos muy recientes, ¿no? O sea, durante muchos años, la esclavitud, ¿no? En el mismo caso de Francia. Es decir, todavía existían seres a los cuales no se les reconocía esta individualidad y eran concebidos como propiedad, o como en el caso de las mujeres que eran excluidas, ¿no? de esa participación. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. En el caso de digamos, el orbe hispanoamericano, tuvo gran importancia las Cortes de Cádiz, que se van a alimentar sobre todo del precedente de la Revolución Francesa, ¿no? Y como veremos en el caso de México, retomarían sobre todo las Cortes de Cádiz, ¿no? Ahora, durante la Guerra de Independencia de México hubo un precedente muy importante que vale la pena destacar, que fue el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, más conocida como la Constitución de Apatzingán de 1814. En su artículo 24 mencionaba que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Es decir, acá ya se reconoce toda esta nueva tradición constitucional del reconocimiento del individuo, ciertos derechos, garantías o prerrogativas, sobre todo más asociados en este momento con la idea de tener las propiedades, de tener el usufructo, aprovechamiento, también libertad de imprenta. Es decir,
todavía no hay como hoy en día una concepción más amplia de, por ejemplo, como derechos laborales, derechos culturales, derechos del trabajo, sino que comienzan, digamos, en un ámbito más restringido sobre, digamos, el individuo. Sin embargo, a pesar de que la Constitución de Apatzingán no tuvo una materialización en la práctica, sí es importante porque ya se reconoce y se vincula esta idea con los derechos, la justicia y un nuevo modo de entender a las personas y a la sociedad. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, en el caso de México, ¿qué sucedió, no? Después de la caída del primer imperio mexicano, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 va a ser la primera que propiamente recoge muchas de esta nueva tradición que se ha venido mencionado en el apartado de las revoluciones atlánticas. Ahora, como han señalado, digamos, la historiografía, o como se ha planteado en muchos de los nuevos estudios, a pesar de que esta Constitución, que fue la primera propiamente federal de México, reconoció varios de estos derechos, prerrogativas, no lo hizo de un modo explícito, como sucede con las constituciones contemporáneas o más actuales, que es lo que se denomina normalmente la parte dogmática de las constituciones. Casi todas en un comienzo incluyen de manera expresa un catálogo de derechos, ¿no? De las personas, de todos los habitantes. En el caso de la Constitución de 1824, hay, digamos, muchos derechos, por ejemplo, se prohibía el tormento, no se podía, digamos, encarcelar a las personas por deudas, debían de ser juzgados por tribunales existentes antes de la comisión de los supuestos delitos. En realidad están mal distribuidos en el articulado, ¿no? Eso es lo que, pues, muchos estudiosos han planteado como defectos, ¿no?, del diseño de la Constitución. Otro, digamos, gran elemento que han señalado es que no existió en esta Constitución de manera claramente definida y con ser real un instrumento jurídico efectivo para el control de la constitucionalidad, ¿no? Esto es, ¿qué sucedía cuando existían normas inconstitucionales, anticonstitucionales, que en la práctica se violaban, ¿no?, las leyes, decretos y normas, y no existía un órgano capaz de atender esta cuestión, que es lo que vamos a ver que sucedió en la Primera República Federal. Los primeros años, como se ha planteado, estuvieron cargados de mucho optimismo en los ámbitos económicos, político y social. Hasta cierto punto existía esta idea de que por el hecho de ser independientes, debía existir una unión entre todos los habitantes del país. Sin embargo, eso se reveló que pues era sí, demasiado, digamos, optimista o inocente esta posición, porque, digamos, existieron muchos grupos de interés en esos momentos que comenzaron a asociarse para defender esos intereses. En ese momento no existían, como hoy en día, partidos u organizaciones políticas formales o claramente establecidas. En este sentido, fue a través sobre todo de las logias masónicas que muchos de esos grupos comenzaron a asociarse. Existieron, digamos, muchas denominaciones, pero las dos grandes fueron el rito de York y el rito escocés, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió en esos años de 1827-1828 que puede denominarse el quiebre de la concordia política? En esos momentos existieron muchos rumores de conspiraciones de que ciertos españoles intentaban atentar contra la independencia o la soberanía del país y buscar que la monarquía española nuevamente sometiera a México y se restableciera este régimen virreinal que hemos visto. Ahora, ¿qué tan reales fueron estas conspiraciones? Si bien se detectaron
algunas sobre todo en 1827, una muy famosa que es la del Padre Arenas, que en realidad fue más bien como este fermento de los grupos de interés que buscaban, digamos, en este caso, expulsar a los españoles. Entonces, en esos años se organizaron dos grandes grupos, unos que defendían que en aras de proteger a la nación y la independencia debían de expulsarse a todos los españoles, y otro de los grupos planteaba que si bien, digamos, en dado caso que existieran estas supuestas conspiraciones, resultaba anticonstitucional el hecho de expulsar a estas personas sin un debido proceso, sin un juicio. Finalmente, el grupo que controlaba el Congreso en ese momento promulgó varias leyes de expulsión de los españoles, que en realidad, pues sí fueron ilegales, ¿no? Porque no tenían un sustento jurídico. La situación se va a descomponer progresivamente también en los años de 1828 y 29 por la sucesión del primer presidente, que fue Guadalupe Victoria. En ese momento existieron dos grandes candidatos a sucederlo, Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Finalmente, si bien triunfó el primero, el grupo que apoyaba a Vicente Guerrero, sobre todo a través de Lorenzo de Zavala, dio un golpe armado que es más conocido como el Motín de la Acordada, el saqueo del Parián, para que Vicente Guerrero llegara al poder, ¿no? Y el Congreso sancionó nuevamente esta sucesión de dudosa legalidad, ¿no? O sea, realmente fue a través de una acción de armas, ¿no? ¿Y qué ocurre igual durante el gobierno de Vicente Guerrero? Tuvo que enfrentarse a la amenaza de la invasión española de el general Isidro Barradas, que él llegó a las costas de Tamaulipas. En ese momento, debido a esta situación de emergencia, el Congreso otorgó facultades extraordinarias a Vicente Guerrero. Sin embargo, el propio clima malsano, digamos, de esas cosas del Golfo de México, en donde llegó la expedición española, hizo que prontamente fracasara, ¿no? O sea, realmente fue un intento fallido de muy corta duración. Sin embargo, Vicente Guerrero, en vez de renunciar a las facultades extraordinarias, empezó a gobernar a través de ellas, ¿no? Y sucedió que en muchos casos existieron disposiciones que despojaban directamente propiedades, herencias, se empezó a atacar a la libertad de imprenta, se establecieron algunos tribunales especiales y que nuevamente lo que reflejaba era esta dificultad de gobernar con la Constitución, ¿no? En los años de 1830 a 1832 y de 1833 a 1834 existió una guerra abierta entre las facciones o partidos políticos que existían en México. En 1830 y 1832 fue el gobierno de Anastasio Bustamante, y siendo ministro del Interior Lucas Alamán. En este momento, quienes, digamos, detentaban la autoridad se concebían a sí mismos como hombres de bien que estaban combatiendo a los anarquistas o incluso, como mencionaban en la época, a los sans-culottes, refiriéndose a los revolucionarios franceses. Se establecieron muchas medidas que coartaron las libertades de las personas en este momento. Y una de las, digamos, más destacadas fue que las autoridades militares comenzaron a aprender y a juzgar a los opositores políticos y a través de, digamos, leyes nuevamente como de dudosa legalidad o anticonstitucionales, empezaron a fusilar a decenas, incluso cientos de personas. Y en este momento ocurre la que se denomina la Guerra del Sur, ¿no? Con el levantamiento de Vicente Guerrero, que precisamente es apresado a traición y fusilado mediante esas disposiciones, ¿no? Que generaron, pues, digamos, gran descontento en su momento. Ahora, 1833-1834 es el gobierno de Vicente Farías. Durante este momento,
los liberales, digamos, radicales, intentaron implantar cambios significativos en el país. Entre ellos, digamos, cambios en las disposiciones de la propiedad de la iglesia, digamos, los cuales, si bien tenían esta búsqueda de una mejora para el país, también representaron en muchos casos leyes inconstitucionales o anticonstitucionales, ¿no? Y ellos se concebían como, digamos, estos demócratas contra los aristócratas. Sobre todo pretendían la desaparición de dos grandes herencias que permanecieron en las siguientes décadas, que fueron los fueros eclesiástico y militar, ¿no? Es decir, estos tribunales y justicia privativa que hasta cierto punto rompía con la nueva concepción de la igualdad entre todas las personas, ¿no? Pero igual se cometieron leyes que atentaron contra los individuos. Por ejemplo, en 1833, para combatir a los opositores políticos, se expidió la denominada Ley del Caso. La famosa Ley del Caso fue un decreto en el que se hizo un listado de aquellas personas que serían desterradas del país simplemente por estar en el mismo caso que nunca se definió y que realmente daba pie a la arbitrariedad. Lo más grave, digamos, después de todos estos conflictos fue que en 1834 se atentó directamente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal, la cabeza del Poder Judicial, a través de la disolución de las salas. Entonces, prácticamente quedó nulificado el Poder Judicial. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que, digamos, en estos años de 1834-35 existieron nuevas ideas, nuevos proyectos políticos que planteaban la necesidad de dar una nueva constitución al país. En este sentido, recupero la frase de un jurista muy importante de la época, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, que retrata, digamos, hasta cierto punto la situación que existía en ese momento, cuando menciona que en la justicia, en su exactísima administración, está el mejor remedio de nuestra nación y de ella depende, y a su defecto y no otra alguna causa se debe el miserable, tristísimo estado a que se ha visto reducida. Durante el Congreso Constituyente de 1835 y la Constitución de 1836, estos políticos centralistas lo que buscaron es literalmente, y así lo planteó Francisco Manuel Sánchez de Tagle, uno de los principales líderes, que el Poder Judicial debía convertirse en el verdadero garante de los derechos individuales. Para ello, idearon dos grandes instituciones, digamos, por un lado el Supremo Poder Conservador, que fue uno de los órganos más controvertidos, que pretendía a la vez de que, digamos, solucionar los conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo y judicial, también declarar la voluntad de la nación en casos de extrema necesidad, ¿no? Y se pretendió ahora sí dar un nuevo poder judicial completamente diferente a lo que había existido, caracterizado por tres cuestiones. Uno, la independencia real respecto a los otros poderes, facultades para organizarse a sí mismos y cuidar de su ramo, dar uniformidad, que existiera una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales superiores de justicia en los departamentos que existían en ese momento y establecer juzgados letrados. Y una última característica que era importante, buscar si esta integración por profesionales del derecho, es decir, por abogados. Si vamos a las siguientes, veremos unos mapas. Sin embargo, este nuevo proyecto de justicia experimentaría grandes dificultades. Uno fue, digamos, la carencia de profesionales del derecho de los abogados, porque como hemos visto anteriormente, solo existían dos grandes audiencias y pocas universidades a las cuales se podía tener acceso, por lo que poca gente tenía esa posibilidad de estudiar, ¿no? Entonces vemos cómo en la parte verde, que es donde existían mayores abogados, se correspondía prácticamente al antiguo territorio de las audiencias
de México y de Guadalajara, mientras que vemos que, digamos, en las partes periféricas existía una gran carencia de abogados. Si pasamos al siguiente mapa, veremos que otro gran problema fue la falta de recursos en esos momentos. Por ejemplo, en algunos lugares como Tabasco y Aguascalientes, nunca se lograron establecer tribunales superiores, lo cual era muy grave, mientras que fueron en realidad pocos los tribunales que pudieron funcionar regularmente. Pues como se puede ver, tanto los que están en amarillo y rojo fueron los que tuvieron que suspender funciones durante varios meses incluso. Si pasamos a al siguiente mapa, podemos ver que sucedió una situación similar con los juzgados letrados. Fueron muy pocos los lugares, como se ve en verde, que funcionaron con regularidad, mientras que en los de amarillo, aunque se establecieron, funcionaron con muy poca regularidad, o en rojo, en donde nunca se establecieron. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, a modo de conclusión, podemos hacer una recapitulación, digamos, de esta importancia del proceso del cambio de las sociedades respecto a los derechos y la justicia. Las primeras décadas tras la independencia de México, y en especial de la Primera República Central, son experiencias fundamentales para comprender la importancia que tendría el Poder Judicial en la segunda mitad del siglo XIX. Y en este sentido, se recuperan dos planteamientos de los que hasta hoy en día son considerados como los padres del juicio de amparo. En el proyecto de Constitución de Yucatán, de 1840, atribuido a Manuel Crescencio Rejón, se establecía una Corte Suprema cuya atribución sería amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución, o contra las providencias del gobernador o ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiera infringido el código fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas. Mientras que en un voto particular de 1847, Mariano Otero, el considerado el otro gran padre del juicio de amparo, planteó que los ataques dados por los poderes de los estados y por los mismos de la federación a los particulares cuentan entre nosotros, por desgracia, con numerosos ejemplares, para que no sea sobremanera urgente acompañar al restablecimiento de la federación con una garantía suficiente para asegurar que no se repetirá más. Esta garantía solo puede encontrarse en el Poder Judicial, protector nato de los derechos de los particulares. Y como bien sabemos, la Constitución de 1857 finalmente, digamos, en vista de todos estos precedentes fundamentales, estableció el juicio de amparo, mediante el cual la justicia de la Unión ampara y protege los derechos de las personas. Por mi parte, solo me resta agradecerles a todos y a todas por su atención y quedo atento a cualquier duda, comentario que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Le agradecemos mucho su interesante exposición. La verdad es que hay temas ahí que nunca habíamos tenido la oportunidad de reflexionar. Sobre todo a todos los comentarios que nos están llegando, la gente que está interesada pues en el derecho, tal vez en elegir una carrera que tenga relación con la abogacía, el derecho en general, o historiadores profesores que nos comentan que este periodo de la historia pues en general ha sido poco revisado. Y hay una cantidad muy rica de información que todavía podemos extraer de ese periodo. Le agradecemos mucho, doctor Emanuel, y le agradecemos también a todos los participantes que a través del chat han estado compartiendo sus intervenciones. Hay felicitaciones al ponente por el interesante tema que nos está compartiendo. Nos mencionan
una felicitación a los organizadores porque hacía falta tratar este tipo de temas que son muy útiles, sobre todo a nuestros docentes que imparten las materias de tipo histórico de México, pero en general a las materias de ciencias sociales. Agradecemos a todos los que están participando todavía en nuestro chat de los diferentes subsistemas, al telebachillerato, a los colegios de bachilleres estatales, a los centros EMSAT que también nos están participando, también están participando, las preparatorias federales y todos los CECITES que están también participando. Tenemos ya aquí una serie de preguntas, comentarios dirigidos a nuestro invitado del día de hoy. Voy a retomar algunas engloban preocupaciones e inquietudes que tienen varios de nuestros profesores. Tomo algunas que considero que pueden ser representativas y que podrían dar pie a una reflexión también que sea de interés para nuestros asistentes. Este tema creo que siempre es muy atrayente. Nos preguntan, ¿el Tribunal del Santo Oficio funcionaba igual que la Santa Inquisición? Es un tema que creo que también durante ese periodo siempre juzga, y un tribunal que tiene pues no me atrevería a decir una mala fama, pero que tal vez se debe precisamente a que es uno de los que más se habla. A lo mejor hay un tema ahí de interés que podría comentarnos nuestro invitado. Nos preguntan también por acá, ¿también se juzgaba a las mujeres? Porque se mencionó este tema. Si bien, como ya nos mencionó nuestro invitado, tenían restringidos en mucho caso el acceso precisamente a los derechos, pues entonces, ¿qué sucedía? ¿Se les juzgaba? Y si se hacía, ¿de qué manera se hacía esto? ¿Se hacía igual que a los hombres? Si podría contestar nuestro invitado del día de hoy. Y por acá hay un comentario, nos pregunta, le pregunta a nuestro invitado, ¿no merecería más atención el Estatuto de Bayona para entender la concesión de derechos al final de la colonia y de la vida independiente? El Estatuto de Bayona, nos comenta este participante, pues es este estatuto emitido por Napoleón que concedió representación a la población americana. Si podría comentarnos algo sobre eso brevemente. Es un tema amplísimo, pero también creo que refleja la riqueza de estos temas. Por acá nos comentan, mencionó nuestro invitado el tema de la acordada, creo que otra de estas instituciones que tienen una fama tal vez un poco polémica al día de hoy. Si podría comentarnos un poco más qué era la acordada y cuáles eran las funciones que tenía. Por ejemplo, en este periodo, a lo mejor sufrió transformaciones posteriores, pero se mencionó por parte de nuestro invitado. Vamos a dar pie a que nuestro invitado pueda comentarnos algo sobre estas inquietudes, mientras vamos recopilando otro conjunto para hacer otra breve ronda y dar pie a que podamos interactuar con todos los que nos están siguiendo, con todas las profesores que nos están acompañando y con todos los estudiantes y todo el estudiantado que está atento a esta charla el día de hoy. Adelante, profesor, adelante, maestro, lo escuchamos. Bueno, pues primero que nada agradezco muchísimo pues este interés, ¿no? Por los temas y también por las preguntas, comentarios que han hecho, los cuales todos me parecen muy valiosos. Yo realmente nada más responderé brevemente, digamos, algunos de esas preguntas que han hecho y sobre todo bajo la consideración de que incluso si luego es posible proporcionar un dato de contacto, mi correo, yo con mucho gusto puedo referir ya a bibliografía especializada que ha trabajado en esos temas en concretos. Yo lo que pues puedo comentar ahorita son generalidades, ¿no? Y un poco orientar tal vez a estos materiales. Sí, sobre esta distinción entre lo que es propiamente el Tribunal de Santo Oficio y la Inquisición. En realidad, lo que ha planteado la historiografía es que es preciso entender a la Inquisición
como un conjunto de instituciones que se encargaban de la vigilancia y control de la fe, ¿no? Y sobre todo el ejercicio de la fe en, digamos, esos territorios hispanoamericanos. Ahora, la historia de la Inquisición es larga, de hecho surge en Francia, ¿no? Y posteriormente es retomada por la monarquía española. Ahora, una cosa, digamos, era lo que era este conjunto de instituciones para la vigilancia de la fe y otra era propiamente el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Que era el conocimiento de las causas, procesos religiosos ya concretos. Y en este sentido, mi recomendación sería la lectura de los trabajos que han publicado, por una parte, el doctor Gabriel Torres Puga y el doctor Carlos Mejía Chávez. Ellos son algunos de los especialistas más importantes de, digamos, la Inquisición en la Nueva España. Entonces, para mayor abundamiento de cualquier información, yo lo conduciría ahí. Sobre el caso de las mujeres, sí, sucedía que, digamos, del mismo modo que eran excluidas, digamos, de muchos derechos o prerrogativas que podían ejercer los hombres, también hasta cierto punto en algún tipo de causas, ellas gozaban, si se quiere ver así, entre comillas, de ciertos privilegios. Pero claro, eso no era así. Por ejemplo, para cierto tipo de delitos, si bien ellas eran juzgadas, no era con el mismo rigor que los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces eran consideradas al mismo grado que infantes o personas que necesitaban un tutor, ¿no? Entonces, digamos, sí habría que ver cuáles eran estos delitos concretos, pero en ciertas condiciones las mujeres supieron aprovechar algunos de estos recursos legales, por ejemplo, en lo que se refería a las dotes, ¿no? Herencias. Es decir, a pesar de estas limitaciones, en algunos momentos hubo mujeres que lograron ser grandes propietarias en la época, ¿no? También existen otros trabajos especializados sobre esta materia. Respecto al Estatuto de Bayona, sí, realmente es casi imposible, digamos, detenernos en todos estos antecedentes constitucionales que sí son de gran importancia. En este sentido, además del propio Estatuto de Bayona, que por algunos historiadores constitucionales mexicanos es claro reconocido como parte de esta historia constitucional mexicana o sus precedentes, también hay que mencionar, por ejemplo, la importancia que tuvieron algunos códigos criminales, códigos civiles, por ejemplo, los napoleónicos, que son retomados tanto por la propia España, ¿no? Que tempranamente la monarquía tiene un código criminal, que en el caso de México es prácticamente hasta el porfiriato cuando surgen, pero indudablemente sí la importancia de este tipo de precedentes y textos constitucionales que hay que tener en cuenta. Y del Tribunal de la Acordada existe el trabajo, ahorita no me acuerdo el autor, pero si existe la posibilidad del contacto, con mucho gusto yo proporciono. Pero el Tribunal de la Acordada surge sobre todo a finales del siglo XVIII por, digamos, este aumento de los, sobre todo que denominaban los malhechores en despoblado, ¿no? Es decir, que atacaban especialmente a las conductas o, digamos, estos transportes de plata, de oro, a los comerciantes, a los arrieros, y que en vista de esa necesidad surge especialmente, digamos, este tribunal, que en un principio tiene facultades muy limitadas, incluso solamente aprender como a estos delincuentes, pero que posteriormente la propia autoridad real les concede más facultades. Y vemos que este problema de, digamos, el juzgar a ladrones y asesinos va a estar durante todo el siglo XIX mexicano. De hecho, si tienen la oportunidad, tal vez ya lo han hecho, de leer una magnífica obra que es Los bandidos del Río Frío de Manuel Paino,
allá se nota esta problemática, ¿no? Y como siempre hay una pretensión de muchos gobiernos de juzgar militarmente a los ladrones, ¿no? Para tener, digamos, esta efectividad aparentemente. Gracias, doctor. Muy interesante y por supuesto, sí, vamos a compartir su contacto. Hay mucho interés. Nos llegan, además de esto, le agradecemos sus respuestas muy interesantes. Hay ahí todo un tema que creo que está causando mucho interés en nuestros participantes. Leo algunos de sus comentarios, que son más que preguntas. Nos comentan por acá, el tema de hoy de la justicia y los derechos son importantes. Es importante que para cada persona conocer, para que aprenda a diferenciar entre justicia e injusticia. Una felicitación al ponente. Gracias por fortalecer nuestros conocimientos con este tipo de reuniones. Le agradecen al ponente. Gracias por tomarse el tiempo para compartir este tipo de información. Buen día. Por acá un comentario. En 1821 fue Agustín de Iturbide quien firmó el Acta de Independencia de la América Española. Una buena acotación. Creo que también fue un punto que se mencionó en nuestra sesión anterior, este periodo de inicio de la vida independiente de nuestro país. Una felicitación al ponente. Muy bueno el tema. Me parece muy interesante y muy informativo. Por acá ya hay otras preguntas. Nos preguntan por acá, ¿qué personas conformaban la Real Audiencia de Guadalajara? Si pudiera compartirnos algo brevemente nuestro ponente sobre quiénes conformaban la Real Audiencia. Bueno, nos ponen por aquí el Estatuto de Bayona, que ya nos comentó nuestro invitado. Nos preguntan ¿por qué había muchos abogados en la zona centro? Creo que es un tema muy interesante cómo está concentrada ahí la actividad. Ya nos dio algunos puntos nuestro invitado, pero creo que es un tema que está generando interés, cómo se concentraba y bueno, el efecto que tenía esto en zonas donde prácticamente parece que no había la posibilidad o no existía este tipo de personas que atendieran estos temas. Una más por acá. ¿Cuántos años se aplicó en México la Constitución de Cádiz? Nos preguntan. Y una última para dar paso y no abusar del tiempo de nuestro invitado esta mañana. Después de la revolución, ¿qué pasó con los indígenas? ¿Se unieron con los españoles o qué sucedió? ¿Me podrían comentar algo al respecto? Más felicitaciones al ponente, un tema muy interesante que ayudará a reforzar nuestras clases. A todos los que están muy interesados en el tema, les agradecemos, muy interesante la charla de esta mañana y damos pie nuevamente al doctor Emanuel para que nos comente algo sobre este par de preguntas que amablemente ustedes nos han hecho llegar. Adelante, doctor. Pues nuevamente muchísimas gracias. La verdad me da gusto, digamos, que exista este interés por estos temas que considero fundamentales en la historia de México y sobre todo la oportunidad de tener estos espacios, ¿no? Educativos y, digamos, para tener un diálogo, ¿no? Nuevamente seré, digamos, lo más breve en las preguntas, solamente daré alguna respuesta con carácter de orientación, ¿no? Sobre la conformación de, digamos, la Real Audiencia de Guadalajara. Respondía un poco como a otras reales audiencias que existieron en el orbe hispanoamericano. Se integraban por oidores. Ese era el, digamos, nombre que recibían los individuos. Estos oidores, hasta cierto punto, representaban o tenían esta figura del antiguo magistrado del derecho romano. Eran, y digamos, por eso incluso hoy en día o digamos a través de las décadas, a quienes integran los tribunales o órganos judiciales superiores se les considera como magistrados, porque el magistrado era aquel que tenía la calidad y autoridad suficiente para disponer en justicia o gobierno. Eso, digamos, desde el precedente romano, que en gran medida va a permanecer, digamos, en el ámbito hispanoamericano en su conjunto.
Y lo que llama mucho la atención de estos oidores es que en ocasiones procedían de todas partes de Hispanoamérica. Yo, por ejemplo, en algunos casos concretos que he visto, muchos abogados, bueno, es más preciso llamar letrados en ese momento, enviaban sus relaciones de méritos y servicios, lo que hoy en día es el currículum, a las autoridades reales para que fueran asignados como oidores en distintas audiencias. Por ejemplo, yo me encontré el caso de Manuel de la Pedrera, que era bien interesante, uno que, digamos, un español que nació en Asturias, estudió en Sevilla, migró a Yucatán y luego pretendía ser designado oidor de una audiencia, de la audiencia de Puerto Príncipe, como en Cuba, como entonces se conocía, ¿no? Entonces, digamos, sí había esta movilidad de los letrados y tenían esta calidad de oidores. Ser oidor de una audiencia era uno de los cargos más importantes en la administración colonial, incluso solo abajo del virrey, ¿no? Porque después del virrey, la gran institución era la audiencia. Sí, sobre por qué había muchos abogados en la zona centro. Es uno de, creo que los temas más interesantes, sobre todo porque se vincula precisamente con la educación, ¿no? En ese momento, en la Nueva España existían muy pocas instituciones educativas. En realidad, las más importantes era la, digamos, Real y Pontificia Universidad de México, que estaba en la Ciudad de México. Muy posteriormente, casi en realidad ya hacia los tiempos modernos, se funda la Universidad de Guadalajara. Y si bien existían muchos colegios, seminarios, colegios mayores, eran realmente en pocas de las grandes capitales de las provincias de ese momento, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Guadalajara se ha mencionado, Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, en el caso de otras, como era el norte o el sur del país, a veces no solo no existían universidades, sino ni siquiera, digamos, estos colegios seminarios, ¿no? En donde se seguía la carrera sacerdotal. Hay que ver que en ese momento quien se formaba, digamos, tenía una carrera universitaria, podía habilitarse normalmente en algunas materias como filosofía o en cánones, si iba a seguir una carrera religiosa, y si se decidía, digamos, por esta carrera letrada, además tenía que estudiar en otras instituciones como eran las academias teórico-prácticas, que existían sobre todo en México, en Puebla. En realidad, digamos, quienes vivieran en otras partes que no fueran estas grandes capitales del país localizadas en el centro, tenían que viajar, costearse el viaje y, digamos, a menos que tuvieran la fortuna de ser uno de los pocos becarios que existían en ese momento, pues realmente resultaba casi inalcanzable para la vasta mayoría de la población. Solo las pequeñas élites podían tener acceso a esas universidades, ¿no? Ahora, va a ocurrir un cambio fundamental a raíz de la independencia, aunque va a ser muy gradual, porque ahora en cada uno de los estados se comienzan a fundar las primeras, digamos, universidades ya entendidas como en un sentido contemporáneo, también conocidas como institutos literarios, institutos científicos. Sin embargo, van a seguir un proceso muy complicado a lo largo del siglo XIX. Falta de recursos, falta de profesores. Entonces, va a ser un proceso muy gradual, digamos, completamente diferente a cómo funciona el sistema educativo hoy en día, que afortunadamente en nuestro país contamos con esa posibilidad de tener acceso a una educación pública y de calidad, ¿no? En esos momentos era muy ceñida a una élite, ¿no? Ahora, ¿cuántos años se aplicó la Constitución de Cádiz? Si bien la Constitución de Cádiz como tal no tuvo una materialidad concreta en México, es decir, que estuviera vigente como tal,
muchas de sus disposiciones o de los decretos, normas, leyes expedidas por las Cortes, sí lo tuvieron. Es decir, un poco para tratar de simplificarlo, en el caso de la aplicación del derecho, en este orden de prelación o qué tenía importancia, primero se consideraba la Constitución Federal o digamos la central de 1836, las disposiciones expedidas por los congresos estatales, circulares y digamos disposiciones de otras autoridades, y como una especie de suerte de derecho supletorio, todas las disposiciones que estuvieron vigentes durante la dominación española. O sea, uno se sorprende, por ejemplo, cuando uno lee, por ejemplo, los votos que dio un ilustre jurista Ignacio L. Vallarta, ya a finales del siglo XIX, como para muchas cuestiones se remite a digamos, esas disposiciones coloniales o leyes de 7 partidas que eran de muchísimos siglos antes, ¿no? Entonces, es realmente hasta con el porfiriato cuando ya hay, digamos, una codificación de un derecho nacional y cuando ya se empieza a hablar de un derecho público mexicano, incluso patrio, ¿no? Que así se le llama el derecho patrio. O sea, ya adquiere una forma de ser, digamos, este sistema normativo, orden jurídico propiamente nacional, ¿no? Y bueno, lo que se menciona sobre los indígenas, indudablemente va a ser un tema que está a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y digamos, esta siguiente parte, esta siguiente mitad del siglo XIX, justamente suceden las que pues, conocemos como leyes de reforma, en los cuales va a haber otro de los grandes debates, ¿no? De toda esta centuria, ¿no? Cómo esta búsqueda de que estas comunidades, sí religiosas, pero igual, ojo, comunidades indígenas, pierdan, digamos, esta idea corporativa para pasar a ser concebidos como individuos, ¿no? Entonces es un tema que va a estar constantemente vigente. Muchas gracias, doctor. Excelente lo que nos ha compartido. De verdad, muy, muy interesante. Creo que me parece, por los comentarios que vemos, recordarles que la tesis del doctor Emanuel, El Poder Judicial en México durante la Primera República Central, 1836-1843, obtuvo recientemente un premio precisamente a la investigación doctoral en Historia del Derecho. Creo que a todos los que estén interesados podrían también invitarlos a que haya ahí un trabajo de investigación al que se pueda acceder. Entiendo que todas estas tesis se encuentran de forma gratuita, abierta para quien quiera consultarlas. Entonces, la invitación a todos los que estén interesados también a acceder, al igual que con nuestro invitado de nuestra sesión anterior, a su trabajo de investigación, trabajos de investigación de alta calidad, pueden acceder y consultarlo. A todos nuestros docentes que también están haciéndonos comentarios sobre lo importante que es conocer cómo una nación emergente está buscando la procuración de justicia y de manera justa. Es un tema que está causando mucho interés en nuestros participantes, sobre todo puedo detectar que en nuestros docentes de historia y de ciencias sociales, aunque en general a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos que nos haya brindado este espacio y haya amablemente contestado estas preguntas. Y para no excedernos más en el tiempo, queremos ir cerrando este evento, agradeciendo a todos y a todas las que nos han acompañado sus participaciones. No queremos despedirnos de ustedes sin dejarles abierta la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente conferencia, que será el próximo 30 de septiembre, que estará dedicada a revisar otra institución muy importante de ese periodo, que es la de la Iglesia, con una conferencia que tendrá como tema Notas sobre el último arzobispo de la Nueva España, que también tendrá como horario a las 11 de la mañana del tiempo del Centro de México el próximo 30 de septiembre.
No nos queremos tampoco despedir sin recordarles que todos estos materiales, tanto esta conferencia como otros materiales que se están preparando, van a estar disponibles en un micrositio que la Dirección General del Bachillerato está preparando para conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia de México. Estarán disponibles, como ya les mencioné, estas charlas, habrá infografías, cápsulas, documentales, habrá una línea del tiempo y un periódico mural digital. En todos estos materiales están participando profesores y profesoras de nuestros centros de estudio de bachillerato y dentro de poco ya podremos anunciarle cómo podrán consultarlo y hacer uso de todas las herramientas que están disponibles para ustedes en este espacio. Les agradecemos su asistencia, agradecerle a nuestro invitado nuevamente. Antes de concluir, simplemente hacer mención de que estos eventos no serían posibles sin un grupo de soporte que nos está apoyando, en especial a todo el equipo de la DGB encargado de la coordinación y organización de la estrategia para la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia, al maestro Alejandro Rangel y a todo su equipo, a Eric Fuentes Horta, que ha sido un importante enlace con nuestros invitados y ha sido fundamental para que se lleve a cabo este ciclo de webinars, a Mariana García Martínez, Jessica Ito, Cuautli Suárez, que han estado apoyando y también nos han apoyado el día de hoy, recopilando todas sus participaciones, y queremos agradecer también a Sheila Fernández y Oscar Mendoza por su apoyo en la transmisión el día de hoy. Sin más, creo que simplemente dejarles abierta la invitación para que nos sigan acompañando en este ciclo de webinars, donde tendremos el gusto de tener, como el día de hoy, excelentes participantes, jóvenes investigadores que comparten con nosotros todo su conocimiento y, como ustedes notaron, tienen una excelente disposición para compartir con nosotros y brindarnos orientaciones también en todos los temas que nosotros solicitemos consulta. Muchas gracias, doctor Emanuel, muchas gracias, maestro Alejandro, Oscar, y a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana. Queremos agradecerles y desearles un excelente viernes, un excelente resto de jornada y esperarlos en nuestra próxima charla el próximo día 30. Muchas gracias y que tengan un excelente día.